Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Estamos en nuestra reunión de celebración de este fin de semana, penúltimo fin de semana del mes de junio, cerrando también el semestre. Gracias, Camila, gracias al Ministerio de Alabanza por esta nueva producción que han hecho. Cada día se esfuerzan en hacer las cosas muy bien y lo que más anhelamos es que podamos estar prontamente, presencialmente, para estar juntos y cantar y adorar al Señor. Seguramente nos vamos a desquitar de todos estos tiempos de distanciamiento social. Por ahora seguimos todos los días martes. Recuerden que por el WhatsApp les comunicamos. Los martes tenemos el tiempo de ayuno, de oración, de intercesión. No podemos bajar nosotros la guardia. Las cosas han bajado en tensión, en presión, pero no podemos bajar la guardia en oración. Estamos permanentemente en oración. Los martes 12 del día, 6 de la tarde. Los días jueves los profesionales estarán reuniéndose igualmente a las 7 de la noche y este viernes tendremos la reunión con mamás con niños pequeños, la reunión de MOPS este viernes a las 8 de la noche. Igualmente los sábados ustedes saben que tenemos nuestra reunión a las 3 de los niños y a las 5 los adultos, igualmente los jóvenes. Y el día domingo también tenemos reunión a las 10 de la mañana para aquellos que de alguna manera se dificulte hacerlo el día sábado. Bueno, y durante la semana nuestros tiempos de edificación, que son muy importantes, mantengámoslos y sigamos adelante. Muy bien, retomemos nuestro tema porque estamos ya cerrando semestre, estamos cerrando el semestre y estamos haciéndolo de la manera en que necesitamos hacerlo. Ante el incremento de situaciones obviamente de salud, de situaciones sociales difíciles, nosotros también hemos incrementado nuestra oración, pero siempre tenemos que hacerlo con la convicción de lo que ello implica, de los resultados que a través de la oración podemos tener. Y hemos venido hablando desde el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, de choque de poder. Estamos hablando de este tema durante este mes y hemos dicho que efectivamente lo que hemos encontrado, según dice Efesios capítulo 6, es más que una confrontación de ideas, de posiciones políticas, de necesidades sociales, de reacciones sociales. Lo que estamos viviendo es una confrontación espiritual, es una lucha de poderes espirituales. Por eso hablamos de un choque de poderes. Durante la primera semana de este mes estuvimos hablando en el capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos, la historia de una de las iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento y a las que Pablo les dirige una epístola, la iglesia de los Efesios. Y decíamos que de allí, cuando tomamos este capítulo 6 y vemos estos versículos del 12 en adelante, encontramos que Pablo hace referencia allí a una lucha espiritual, a una batalla espiritual, a un choque de poderes. Y por eso hemos tomado como ilustración desde el libro de los Hechos la iglesia de Éfeso, porque la ciudad tenía un ambiente espiritual bastante pesado y complicado. Idolatría, hechicería. Allí estaba el templo de la diosa Diana, que era adorada en toda Asia. Igualmente estaba otro templo que era el de Artemisa, otra de las diosas de ese tiempo. Y Pablo estuvo allí en esa ciudad por 2 años, experimentando obviamente ese choque de poder. Inicialmente en la sinagoga con los judíos, luego cuando de alguna manera los hijos de Sleva, que eran unos exorcistas ambulantes, se enfrentaron con un endemoniado, también encontramos allí ese choque de poder y finalmente Demetrio y todos los plateros que hacían ídolos también sublevaron la ciudad contra Pablo y contra Silas y les tocó salir de allí. Así que encontramos un choque de poderes, pero estamos hablando de que ese choque de poderes no es de poder de Pablo contra los judíos de la sinagoga o el poder de Pablo contra los exorcistas de esa época o el poder de Pablo contra Demetrio y con todos estos artesanos de la idolatría que tenía Éfeso, sino encontramos que más allá hay un poder espiritual. Por eso nos hemos fundamentado en el libro de Efesios, capítulo 6, en los versículos 10 en adelante hemos venido hablando de cómo Pablo hace un llamado para que nosotros busquemos al Señor y la fuerza suya para podernos enfrentar a estas fuerzas espirituales que se oponen. En el capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Así estuvimos hablando hace 8 días. Y la verdad es que este es el único pasaje de las epístolas de Pablo del Nuevo Testamento en que se menciona esta lucha, que tenemos una lucha espiritual y que tenemos que estar fortalecidos en el Señor. En la primera parte de la epístola, Pablo nos ha hablado de que somos elegidos por Dios, que Cristo Jesús, después de vencer a Satanás en la cruz, murió, fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre por encima de toda autoridad, de toda potestad, de todo nombre que se menciona. Igualmente encontramos que Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, mora en nuestras vidas. Por eso la Biblia nos llama templos del Espíritu Santo. Y también sabemos que el diablo y sus fuerzas de maldad, aunque han sido vencidas en la cruz, todavía tienen una incidencia en las situaciones personales y en las situaciones sociales. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? En el capítulo 6, el versículo 11, el versículo 14, el versículo 13 igualmente, Pablo menciona el poder estar firmes, y esto también hemos hecho mucho énfasis. Necesitamos estar firmes, estar bien ubicados, mantener nuestra posición. Obviamente las cosas no son fáciles, y cuando las cosas no son fáciles, la tendencia es a retroceder, a replegarse, a huir. Pero lo que nos llama Pablo a través de este mensaje acerca de esta batalla espiritual que vivimos es a estar firmes hasta que acabemos todo. No es solamente comenzar firmes, sino poder estar siendo fortalecidos por el Señor y el poder de su fuerza hasta el final. Así lo encontramos igualmente en el libro de Efesios, cuando Pablo mencionaba cuál era ese poder que Dios nos había dado por el Espíritu Santo para mantenernos firmes. Y hablábamos de la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en los que creemos. Oiga bien eso que decía Pablo, ese poder opera en los que creemos, no en los que llevan muchos años de cristianos. No es tampoco el recién nacido espiritualmente. La Biblia dice, para el que cree, la disposición del poder de Dios está en él, para poder resistir, obviamente, y estar firme ante las diferentes andanadas que el enemigo pueda tomar. También estuvimos hablando hace 8 días del verdadero enemigo nuestro, y allí en el versículo 11 describíamos que Pablo lo menciona directamente, contra las acechanzas del diablo. Debemos estar firmes es contra sus acechanzas. Por eso en el versículo 12, que hemos tenido como el versículo referente de todo este estudio, él dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Así que esto se trata de una batalla en la que tenemos que estar presentes y firmes y combatientes. Muy bien, vamos a pasar ahora a esta siguiente parte del estudio de Efesios capítulo 6. Es más un estudio que una predicación, es que revisemos en la palabra de Dios cómo Dios nos permite equiparnos para enfrentar todas estas acechanzas que el enemigo tiene contra nuestras vidas. Por eso en el versículo 13 comienza con un por tanto. Entonces, habiendo entendido todo lo anterior, quién es el enemigo, qué poder tenemos, cómo podemos enfrentarlo, en este tema vamos a hablar de la siguiente parte que Pablo desarrolla, que se llama la armadura del cristiano. Por eso allí en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien, yo sé que muchos de ustedes han estudiado este pasaje y es un pasaje que compartimos y es un pasaje que ponemos en práctica. Pero nunca sobra que nosotros revisemos si efectivamente estamos haciendo todo lo que en ese pasaje Pablo nos está pidiendo. Pablo ya había hablado de la armadura, no es solamente en este versículo 3, en el versículo 11 decía vestidos de toda la armadura de Dios. Y siempre que habla de toda la armadura, de la armadura habla de toda la armadura. Y vamos a ver cuáles son los componentes de la armadura. La armadura no es solamente un elemento. La armadura tiene varios elementos y cuando Pablo habla de ponerse la armadura, de vestirse de la armadura, de revestirse, habla de colocar cada uno de esos elementos en su lugar. Ustedes saben que la Biblia habla de nosotros como creyentes en diferentes términos. Habla como peregrinos, por ejemplo. La Biblia habla de que nosotros somos peregrinos en esta vida y que nosotros, nuestro lugar eterno no es este, sino tenemos un lugar eterno a donde nos preparamos para ir. Igualmente la Biblia habla de que somos testigos de Dios. Nosotros damos testimonio de las obras que Dios ha hecho en nosotros y nos ha permitido contemplar. Igualmente la Biblia, y Pablo lo menciona, habla de que somos atletas, que estamos en una competencia y que no nos podemos cansar, sino que tenemos que llegar hasta la meta del supremo llamamiento de Dios. Pero también, como en este pasaje Pablo lo enfatiza, habla de soldados.
La Biblia está hablando de una armadura y está hablando de un combate, entonces la posición que asume el cristiano, el creyente, en este pasaje es la posición de un soldado, no dejando de ser peregrino, no dejando de ser testigo, no dejando de ser atletas y todas las demás connotaciones que tiene la vida cristiana. Pero en particular, estamos revisando es cómo debemos comportarnos si estamos en una batalla como soldados, entendiendo que el real enemigo es espiritual y asimismo la guerra es espiritual y que por lo tanto necesitamos un poder espiritual. Así que también la armadura que necesitamos colocarnos, de la que Pablo nos va a hablar, es espiritual. Y con esa armadura podemos resistir y estar firmes. En 2 Corintios el apóstol Pablo también lo había mencionado diciendo que nosotros no andamos en la carne ni militamos según la carne, hablando de la capacidad humana. No estamos hablando de la fortaleza que nosotros podamos tener. Pablo allí decía que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso implica derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y ustedes saben que una de las cosas que el enemigo siempre ha intentado es apartar a los hombres de Dios, que nunca coloquen su confianza y asimismo su salvación en Dios. Entonces nosotros tenemos unas armas poderosas, no son carnales, son espirituales, son armas suficientes para destruir estas fortalezas que el enemigo muchas veces levanta contra el conocimiento de Cristo Jesús. Muy bien, veamos el versículo 3. Entonces dice, por tanto, tomad. El verbo tomar está aquí en un modo imperativo. La palabra tomad está en imperativo y eso implica que no es una sugerencia, es una orden. Eso es como si estamos efectivamente en una milicia desde el punto de vista militar y efectivamente cada soldado debe tomar su uniforme, debe tomar su armamento y estar preparado para la confrontación. Usted no puede ver un ejército donde cada cual se viste como mejor le parece. Tienen su uniforme y su uniforme tiene todos los elementos adicionales en cuanto a su equipo para poder enfrentar la batalla que obviamente están preparados para dar. Entonces la primera palabra tenemos que tomarla muy en serio porque es una orden de Dios, tomar esta armadura de la que vamos a hablar. Ahora, no una parte, vuelvo a insistir que él dice tomar toda la armadura. A veces nosotros tomamos ciertas cosas que creemos que no son suficientes. Vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar de las convicciones espirituales. Todo eso es importante, pero no unas, sino todas ellas son demasiado importantes. Ahora, mire la palabra armadura. La palabra armadura es una palabra compuesta, es un arma dura. O sea, de alguna forma lo que Pablo está diciendo es que esta es la mejor arma que nosotros podemos esgrimir. Es cubrirnos primero para poder así entrar a ese combate. Un soldado no va a entrar a una batalla a menos de que esté preparado de la forma adecuada para dar esa batalla. Entonces tiene que primero protegerse, estar cubierto. Entonces esta es una armadura que cubre al cristiano. No para esconderse. Una armadura no se coloca para uno esconderse, es para estar en la ofensiva. No solamente es un aspecto defensivo del que Pablo está hablando aquí, es un aspecto también ofensivo, que tenemos que marchar. La vida cristiana no es una vida para replegarse, ya hemos dicho, la vida cristiana no es una vida para estar escondiéndonos, la vida cristiana no es una vida para estar refugiándonos, sino para estar allí en el campo de batalla, obviamente con estas armas espirituales que Dios nos ha dado y con esa armadura poder resistir. Obviamente lo que implica la palabra resistir es que vendrá de alguna manera una fuerza que va a chocar contra nosotros. Recuerde que estamos hablando de choque de poderes. Y resistir implica que podamos tener una fuerza igual y superior a aquella que nos está atacando. Resistir implica eso. Y cuando hablamos de resistir, no solamente es estar allí y no dejar, no permitir que avance, sino ganar terreno sobre lo que el enemigo tiene. Y cada vez que nosotros ganamos una persona para Cristo, estamos ganando el terreno que él tenía. Y cada uno de nosotros, la Biblia habla de nosotros que estábamos anteriormente en la cautividad del pecado, pero Cristo nos libertó. Eso ha sido la ganancia. Y pensemos en todas aquellas personas que resistieron y por nosotros se la jugaron para ganarnos para Cristo. Así se espera que el cristiano igual resista, no solamente se defienda, sino que también ayude a otros a poder ser rescatados del enemigo. En el libro de Santiago, el apóstol Santiago también habla acerca de la importancia de resistir al diablo para que él termine huyendo.
Oiga bien, no es resistir al diablo y mantenerlo a raya, sino para que él huya. Y allí en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Si yo me someto a Dios, si yo hago lo que Dios me dice, me revisto con esta armadura, con todos los elementos que ello implica, podré no solamente resistir, sino hacer que el enemigo huya. Ahora, estamos hablando de una victoria progresiva. Cuando se hablaba de la campaña libertadora, se hablaba de una campaña, no de una batalla. Hubo la batalla de Boyacá, la batalla del Pantano de Vargas, hubo diferentes batallas, pero todo fue una campaña, porque la victoria es progresiva. El enemigo no se va a rendir, se va a retirar y después vuelve otra vez a atacar. Por eso uno no se puede dar por bien servido en una victoria. Cuando hemos tenido una victoria en el Señor, hemos de estar más preparados porque seguramente el enemigo se ha replegado, pero luego vendrá nuevamente con fuerza. Así que tenemos que estar siempre firmes. ¿Cuándo? En los días malos. Obviamente, no todos los días son malos. Podemos hablar de épocas que han sido muy benéficas, épocas donde la gloria, la bendición de Dios y el poder de Dios se ha manifestado. Pero hay tiempos que son difíciles y cuando los tiempos son difíciles hay que estar equipados como amerita. Estos tiempos no son fáciles. Los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que posiblemente vengan no van a ser fáciles. Pero vamos a estar preparados para ese día malo, para que no solamente podamos resistir, sino dice allí el versículo, habiendo acabado todo. Esto implica ir hasta el final. Esto no se trata de soportar por un tiempo, esto no se trata de resistir por un tiempo, esto se trata de permanecer firmes hasta el final y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Y eso implica vencer, porque solamente se quedan firmes los que han vencido. Y la Biblia nos habla a nosotros de que habiendo acabado todo, permanezcamos fortalecidos en el Señor, no vencidos. Ahora, implica ser capaces de resistir, permanecer. Y aún esto trae la victoria para el cristiano en una época tan compleja como la que actualmente vivimos. Muy bien, ese es el versículo 13. En el versículo 14, él dice que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Y empieza ya a describir esos elementos de esa armadura. ¿Cuáles son esos elementos? El primero que menciona allí, y usted bien lo sabe, son el ceñirse los lomos con la verdad. Y esto implica para nosotros colocarnos el cinturón. Y usted sabe lo importante que es en un momento determinado colocarse el cinturón. Dentro de aquellas anécdotas de batallas que hay en la vida, hay una historia de una batalla donde un general ah, ideó que una de las estrategias que podían usar era afectar el armamento del enemigo. Y en esa época, pues una época antigua, el armamento del enemigo era lo que llevaban puesto, pero todo eso se sostenía básicamente por el cinturón. Así que de una manera muy cuidadosa, cautelosa, infiltraron hombres en el campo del enemigo y durante el tiempo que ellos dormían y descansaban, fueron y rompieron sus cinturones. Y al otro día, cuando les atacaron, los enemigos inmediatamente corrieron a vestirse, a arreglarse y resulta que sus cinturones no les podían sostener sus armas. Y esto les dio la ventaja, no solamente la sorpresa, sino la ventaja de tomar a sus enemigos sin la preparación adecuada. Por eso lo primero es ponerse el cinturón. Es una responsabilidad individual. Ceñirse es estar listos para la acción. Cuando la Biblia habla de ceñirse los lomos, uno a veces piensa que los lomos son de los hombros, sobre donde uno lleva cargas. Los lomos es la cintura. Así que allí tenemos que estar bien ceñidos. Ahora, miren que la idea de ceñirse es siempre para actuar. Uno no se viste para simplemente quedarse en la cama. Uno sale de la cama, se baña, se arregla, se viste y comienza a actuar. Cada día lo hacemos. En el Evangelio de Lucas, hablando de los últimos tiempos y de lo que vendrá, el evangelista decía, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y allí es importante, y sobre todo que este pasaje habla de los tiempos finales. Y dice que tenemos que estar ceñidos nuestros lomos. O sea, que no es solamente porque estamos en un momento complejo, sino que en todo tiempo debemos estar preparados y listos para actuar. Por eso, igual que los lomos ceñidos con el cinturón o el cinto de la verdad, tenemos que tener las lámparas encendidas. Y luego en ese mismo capítulo 12, el mismo evangelista dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. O sea, aquellos siervos que estén preparados, que no se hayan quedado dormidos, que estén ceñidos, que estén listos en la acción.
Y luego dice del Señor, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Nosotros en este momento estamos sirviendo al Señor y tenemos que estar preparados y ceñidos nuestros lomos con la verdad para poder actuar. Pero dice que un día el Señor vendrá y cuando nos haya velando, cuando nos haya haciendo lo que nos llamó, dice que Él se ceñirá. Él será el que se va a ceñir. Dice que nos sentará a la mesa y Él vendrá a servirnos. Llegará el momento en que Dios actúe. Lo hará a través de Cristo Jesús y obviamente será en ese momento de nuestro encuentro final con Él. Él nos va a servir, Él va a estarnos allí como anfitrión de esa famosa cena que nos ha preparado para todos aquellos que en Él hemos creído. Así que estamos hablando del cinturón que debía mantenerse en su lugar, porque muchas de las armas del soldado reposaban en su cinturón, de allí dependía su espada, muchas veces las dagas pequeñas, así que esto le permitía tener los demás elementos en su lugar, así como la verdad. La verdad es la que lo mantiene aún unido, la integridad, ¿recuerdan? Integridad quiere decir que todo está íntimamente unido y es a través de la verdad. Estamos en un mundo que usted sabe que desafortunadamente se ha oscurecido por la confusión espiritual que estamos. Y eso ha traído la maldad y la corrupción. Y la verdad es que la palabra corrupción es una palabra que hoy día se repite una y otra vez. Y a la verdad, finalmente, corrupción ¿de qué se trata? Es que la verdad ha pasado a ser un concepto relativo, subjetivo, hasta circunstancial, dependiendo de las condiciones, pues obviamente cada situación amerita una verdad particular. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que ceñirnos los lomos con la verdad implica eso, que nosotros podamos estar preparados con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque esa es una pregunta de oro. La hizo Pilato en su momento a Jesús. ¿Y cuál es la verdad? Le dijo. Bueno, la primera verdad que Pilato la tenía ante sus ojos es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto implica que nosotros estemos unidos a Cristo, que nosotros, como dice la palabra de Dios, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero que también aquí en esta tierra estamos revestidos de Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dijo, que colocáramos a Cristo en nuestras vidas, que nosotros viviésemos esta relación con Cristo, que es la verdad, es dejar que Cristo viva su vida a través de nosotros. Igualmente, tenemos que decir que la verdad es la palabra de Dios. El salmista decía, la suma de tu palabra es verdad. Eso dice en el Salmo 119, un salmo dedicado única y exclusivamente a la palabra de Dios como la verdad. Y ustedes saben que por eso cada fin de semana y en cada cita de edificación y en cada célula que tenemos, estudiamos la Biblia, porque la suma de todo eso que en la Biblia está es la verdad. También la verdad tiene que ver con la evangelización, porque si hablamos de la verdad con la cual tenemos que actuar, es llevar la palabra, el poder de salvación para otros. El libro de Romanos decía eso, que el evangelio es el poder de salvación para los que están perdidos. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, el apóstol Juan, dentro de su revelación, escribía que nosotros hemos vencido por dos cosas fundamentales. Primero, por la sangre del Cordero. Y segundo, por la palabra del testimonio de ellos. Increíble esos dos elementos. Cristo hizo lo suyo, su sangre que nos cubre. Y lo segundo que nos corresponde a nosotros es la palabra de testimonio. Y esas dos cosas son las que nos permiten vencer. Ahora, llegar como en el caso de los apóstoles del primer siglo a menospreciar su vida hasta la muerte, con una resistencia decidida con base en la cruz. Muy bien, entonces la verdad implica a Jesús, implica la palabra de Dios, implica el evangelizar, comunicar la palabra de Dios, enseñarla tal como nos fue dada, dar un testimonio público de nuestra fe y que nuestra vida honra y glorifica el nombre de Cristo. Y la verdad es que hoy día la verdad es la única que puede enfrentar el error. Y usted sabe que estamos muy necesitados de eso. Muy bien, entonces la primera parte es ceñirse con el cinto de la verdad. Luego habla en el versículo 14 de vestirse con la coraza de justicia. Y todos estos elementos son responsabilidad individual. Así como yo tengo que ponerme el cinturón para ajustar toda la vestimenta, igualmente yo tengo que colocarme la coraza de justicia. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de la situación. Nosotros sabemos cuando habla la Biblia de la justicia que no se trata de nuestras buenas obras porque no son suficientes.
La justicia es aquella que logró Cristo para nosotros a través de la cruz. Por eso hablamos de la justificación. Hemos sido hallados justos, hemos cumplido con la justicia. Cristo es la justicia para nosotros. Por eso cuando hablábamos de revestirnos de Cristo, es vivir en la justicia. Ahora, aquí se incluye no solamente la justicia que nos salva, que es la obra de Jesús en la cruz, sino también la justicia práctica del cristiano, una vida recta, la justicia que justifica y la justicia que santifica finalmente. Ahora, ¿de dónde surge eso? Dice la coraza. La coraza era lo que llevaba sobre su pecho, era una especie de protector delantero del cuerpo. Y normalmente lo que cubría la coraza es el corazón, las vísceras, la parte frontal, central del cuerpo. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de la justicia surge desde el corazón, de un corazón sincero, de una conciencia que está en armonía en su relación con Dios. Necesitamos entonces estar revestidos, que Cristo no solamente viva nuestras vidas, sino que tome el control y viva su vida a través de nosotros. Ahora, esto es un acto de fe, el tener a Cristo y nuestra relación con Él. Usted lo sabe porque no lo hemos visto jamás. Jamás hemos tenido de pronto una experiencia de esas revelacionales que podamos decir, y es que yo lo vi. No, nosotros lo vivimos por fe. Y en las luchas diarias que tenemos en la vida, podemos permanecer firmes mientras esa confianza de nuestra relación con el Señor por fe se mantiene firme. Ahora, esto es para finalmente alcanzar la victoria, porque bien me decía Pablo, para que habiendo acabado, estad firmes. Eso es hasta la victoria. Y una vez terminada nuestra vida terrenal, nos permita Dios disfrutar de esa eternidad, juntamente con Él, como con todos los que hemos sido redimidos. Muy bien, entonces la coraza, lo que protegía la parte frontal del soldado. Luego baja Pablo a los pies y habla del calzado con los pies, allí puestos en los pies, el calzado que es el apresto del Evangelio de la paz. Ya hemos hablado de la importancia de compartir la verdad en un mundo que está carente de una verdad clara y precisa, que se ha vuelto una verdad subjetiva, una verdad condicionada a las situaciones. La palabra de Dios es la verdad que penetra hasta lo más profundo. El libro de Isaías, el profeta en el Antiguo Testamento, hablaba de cuán hermosos son los montes por aquellos que pasan los pies de los que traen alegres nuevas, que anuncian la paz, que anuncian nuevas de bien, que publican la salvación. Así decía Pablo. Mire ese versículo de Isaías 52. Cuán hermosos son los pies de los que van llevando la palabra de Dios, de los que van anunciando la paz, de los que traen salvación. Y Pablo también en el libro de Romanos hace referencia a ello. Y dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y hace referencia a lo que decía Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que tenemos que anunciar el evangelio de la paz. Ustedes saben que de alguna manera los zapatos nos permiten proteger nuestros pies cuando tenemos que hacer avances, cuando tenemos que caminar, cuando tenemos larga jornada nos ponemos los zapatos acondicionados, los zapatos adecuados para una larga distancia. Para un soldado, obviamente sus zapatos eran importantes, porque muchas veces en la confrontación cuerpo a cuerpo necesitaban estabilidad para poder hacer esa confrontación. Y la estabilidad se la daban sus pies y los terrenos no eran terrenos regulares, eran irregulares. Así que un buen calzado le permitía estar firme en los diferentes terrenos. Así que los pies, cuando hay una confrontación, deben estar bien afianzados en la tierra. Oiga bien, ¿dónde están apoyados sus pies? Es la pregunta. Y nosotros tenemos la mejor respuesta. Pablo en 1 Corintios 3:11 decía, porque nadie puede poner otro fundamento, y habla de donde estamos parados, que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Así que nosotros nos apoyamos en Cristo. Y así venimos diciéndolo con Pablo durante todo este pasaje. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestros pies están aquí en la tierra, pero estando aquí en la tierra, nuestros pies están en el Señor, que es la roca firme que nos permite estar preparados para darle la estabilidad que nuestra batalla necesita. Cuando no estamos colocados sobre la roca, fácilmente nos podemos deslizar. Y en una batalla, un error cometido como un desliz puede ser definitivo para quien cae. Muy bien, entonces ya hemos hablado muy bien de la coraza, hemos hablado igualmente del cinto, hemos estado hablando del calzado,
Pero miren lo que dice el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo. Esto implica que todo lo anterior es importante y es necesario. Este elemento, el escudo de la fe, para poder apagar los dardos de fuego del maligno, tiene una implicación individual, pero también colaborativa con otros. ¿Y esto qué implica? Cuando un soldado, usted recordará de pronto en las películas que hemos visto del ejército romano cuando avanzaba, ellos inicialmente tenían unos escudos redondos, unos escudos pequeños, pero cuando ellos en su experiencia militar encontraron que ese escudo le podía proteger a quien lo cargaba, pero no servía cuando era necesario ayudar a proteger a otros, cambiaron de ese escudo pequeño redondo a un escudo grande, casi que era como una puerta misma. Y ustedes se acuerdan de esos escudos que ellos colocaban frente a ellos, que cubrían la mayor parte del cuerpo del soldado. Y esos escudos tenían un volumen lateral que era suficientemente ancho, de 1,25 de alto y 1 metro de ancho. Y esto ayudaba a que en un momento determinado, entre todos ellos, cuando eran atacados, se pudieran unir. Y unían los escudos inmediatamente, no solamente me protegía, sino ayudaba a proteger al que estaba al lado. Y de alguna manera, esto que Pablo trae a colación, que nos sirve por la ilustración del ejército romano, es que el escudo de la fe es para que nos protejamos, claro, pero también para que ayudemos a otros en su protección y entre todos podamos protegernos. ¿Por qué? Porque el enemigo está lanzando constantemente sus dardos de fuego. En el caso de una guerra, en el caso de una batalla en esa época, pues obviamente el enemigo iba a lanzar todos sus dardos. Y esas flechas encendidas, porque eran flechas que untaban con brea y las lanzaban, esas flechas golpeaban. Si no llegaba a estar el escudo, golpeaban directamente al soldado y lo mataban. Pero en los escudos golpeaban y allí se quedaban. Y de alguna manera, cuando nosotros estamos hablando de esas flechas, hoy día no es una confrontación de carne y sangre, sino esos dardos que manda el enemigo que tienen que ver con la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de creer, la manera de actuar, y empieza a ponernos en dudas. Por eso es necesario que cerremos nosotros filas y que nos protejamos. Por eso estamos aquí, para a la luz de la palabra de Dios orar unos por otros. El apóstol Pablo el apóstol Pedro, perdón, en su primera epístola hablaba de esto y él decía, sed sobrios y velad. Siempre la actitud de estar preparados. Recuerde, de ceñirse implica estar listos para batalla. Él decía, sean sobrios y velen, porque el enemigo, que es el adversario, el diablo, menciona Pedro allí, anda como un león rugiente esperando a quien, si se distrae, de poder devorar. Y al final, en el versículo siguiente dice, al cual resistir firmes en la fe. Una de las cosas que nos permite poder estar preparados contra esas acechanzas que no sabemos siempre de dónde vienen, pero que sabemos que van a venir, nos permite estar protegidos, sabiendo que podemos resistir en la fe. Y esto es importante porque se habla de un escudo de la fe, nuestra defensa contra esos daños que pueden causar esas ideas que a veces Satanás coloca en nuestras mentes. Dios no es fiel, Dios no va a proveer, Dios no nos va a sacar de la situación en que estamos, Dios no nos va a cuidar en la salud. Todas esas cosas que a veces el enemigo empieza a colocar en nuestras mentes y que generan zozobra, incertidumbre, generan temor, generan desconfianza y obviamente todo esto va a traer desaliento finalmente. Entonces, tenemos que colocarnos y protegernos unos con otros. Por eso la importancia de los martes en intercesión, que estemos unos con otros orando y orando por todos. Si usted el martes no puede, créame que los martes estamos orando todos por todos. Si usted nos puede acompañar, mucho mejor porque es orar todos por todos. Muy bien, entonces otro elemento allí mencionado era el escudo de la fe. Y luego habla de tomar, en el versículo 17, el yelmo de la salvación, porque uno de los lugares más vulnerables que tenemos nosotros es la cabeza. Entonces el yelmo es el casco que se ponía en la cabeza para proteger la cabeza. Y usted sabe que obviamente la cabeza es la que genera todo tipo de dirección hacia nuestros diferentes órganos, a nuestros diferentes miembros. Entonces, para que un cuerpo pueda estar bien articulado, puede tener movilidad adecuada, es necesario que la cabeza esté protegida. Entonces, hablaba de protegerse la cabeza. Y esto implica, como el enemigo lo decía en el versículo anterior, de que lanza dardos de fuego. Esos dardos de fuego son aquellas que entran en nuestra mente y que de alguna manera
eh, van poniéndonos en cierta incertidumbre. Un dardo de fuego que el enemigo lanzó en el libro de Génesis en el capítulo 3 fue: con que Dios os ha dicho. Ese fue un dardo de fuego. No dijo nada malo de Dios, sino puso en duda lo que Dios decía. Y muchas veces viene ese comentario de pronto de un amigo que a usted no le dice que Dios no exista, ni que no es importante confiar en Dios y descansar en Dios. Lo que le va a decir es: bueno, eso es importante, pero hay otras cosas. Inmediatamente a nosotros nos ponen un esquema de: hay otras cosas diferentes. Entonces Dios es apenas una parte. No, Dios es nuestro protector, que obviamente como soldados tenemos que saber actuar. Tenemos que saber medirnos en este campo de batalla en el que nos encontramos. Muchas veces nos pone a dudar de la aceptación del Señor en nuestras vidas, de que nos ha rescatado ya de las tinieblas. Yo encuentro personas que a veces dicen: yo estoy tratando de ser cristiano. No, usted no está tratando de ser cristiano. ¿Usted es cristiano o no lo es? Si usted aceptó a Cristo Jesús, usted es cristiano. Una de las dudas del enemigo siempre en su vida: usted no va a ser capaz. Todo lo que Dios demanda de usted, usted nunca lo va a cumplir. Entonces lo pone a uno en la posición de: usted no es merecedor de todo lo que Él ofrece. Así que más bien mire a ver cómo va a hacer usted para resolver su problema. Si fuera por eso, ninguno lo seríamos. Nosotros hemos creído que al recibir a Cristo, en Cristo estamos, revestidos de Él nos encontramos, y todas sus promesas son reales. Finalmente tendremos la victoria, como decíamos en Primera de Juan hace 8 días, que aquellos que hemos creído en el Señor, esa es nuestra victoria. Nuestra victoria ya está dada. Muy bien, entonces estábamos hablando de protegernos, y esto implica estar muy bien preparados con respecto a lo que la Biblia enseña, para que cuando el enemigo coloque dudas, inmediatamente nosotros podamos responder. ¿Con qué vamos a responder? Muy bien, allí en el versículo 17 termina diciendo: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerde que esta última parte de este versículo está diciendo: y sobre todo, ¿no? Sobre todas las demás cosas tenga en cuenta estas. ¿Cuáles son? Uno, ¿qué es? El escudo de la fe. Dos, el yelmo de la salvación. Tres, efectivamente, la espada. Protector en la cabeza, protector delante, y como nosotros nos podemos defender, que es la espada, la palabra de Dios. En el caso de los romanos, ellos tenían una doble espada: una espada larga que le permitía un combate a distancia, y cuando se daba la lucha cuerpo a cuerpo, ellos tenían una espada pequeña. Una era para romper la línea enemiga, y la otra efectivamente era para las luchas cuerpo a cuerpo. Y entre esto tenemos dos elementos importantes aquí planteados: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un elemento, el otro es el Espíritu Santo. Y veámoslo de esta forma: el Espíritu Santo es el que nos da la destreza para usar la palabra de Dios. Oiga bien esto: yo estudio la palabra de Dios, yo aprendo de la palabra de Dios, yo memorizo la palabra de Dios, me esfuerzo por obedecer la palabra de Dios. Pero quien me da la habilidad para usar la palabra de Dios de forma adecuada en el momento preciso es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús salió del bautismo? El Espíritu lo llevó al desierto, y allí le dio unas buenas clases de cómo usar la espada. Cuando vino Satanás a atacarlo, inmediatamente el Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús, usó la espada, la palabra de Dios. Escrito está. Y en 3 oportunidades venció la intención del enemigo de derrotar a Jesús, de que se diera la tentación. ¿Quién estaba allí para ayudarle? El Espíritu Santo, dándole la destreza para usar la palabra de Dios. A veces uno se limita y dice: no, pero es que yo no sé usar mucho la Biblia, yo no sé mucho. No, tranquilo, aprenda, estudie. Cada día empápese más de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le va a dar la destreza para poderla usar, y usarla con la claridad que se necesita contra el enemigo. En el libro de Hebreos, usted sabe que se habla de la palabra de Dios como la más eficaz, la más cortante de todas las espadas que hay. Y es de doble filo y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, dice, discierne los pensamientos, las intenciones. Mire el poder que tiene la palabra de Dios. Y esto a veces nosotros lo menospreciamos.
Cuando nosotros usamos la palabra de verdad, usamos lo que en la palabra hay, guiados por el Espíritu Santo, esto puede cortar, penetrar, profundizar a lo más íntimo de esta nuestra lucha espiritual, de este nuestro combate. En el caso de salvar a las personas, el único que puede llegar a lo más profundo de sus corazones es el Señor a través de su palabra. Por eso una de las cosas que más debemos hacer en este tiempo es compartir de Cristo, no de la iglesia, no de que la gente se conecte virtualmente, sino que tenga una relación con Cristo donde la palabra de Dios empiece a impregnar lo más profundo de su ser y desde allí comienza esa transformación de la que nosotros ya somos testigos. Así que la palabra de Dios es una poderosa arma ofensiva y usted y yo tenemos que utilizarla bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí termina todo esto que Pablo estaba hablando de el armamento que tenemos a disposición. Como lo decía en Corintios, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales y para derribar todas las fortalezas que levanta el enemigo. Pero este capítulo no termina ahí. Ya describió cómo el soldado tiene que vestirse, qué es lo que tiene que estar en sus manos, la espada, el escudo y sobre su cuerpo. Pero finalmente Pablo dice en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oiga bien, qué increíble que aunque la oración no forma parte de la armadura, la oración es la que nos permite siempre estar atentos a esas acechanzas, a esas amenazas que el enemigo plantea. Por eso debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica y obviamente pidiendo a Dios que nos dé perseverancia a todos y cada uno de nosotros. Esto es demasiado importante, esto es demasiado especial, esto es fundamental, la oración, estar bien vestidos pero nunca dejar de orar. Un armamento sin una dirección adecuada puede ser muy peligroso en las manos equivocadas. Mas cuando estamos revestidos de Cristo y tenemos la armadura que Dios nos ha entregado, bajo la dirección del Espíritu Santo en oración, estas armas no tienen cómo ser derrotadas. Así que en esta época nosotros estamos llamados a dar esta batalla, pero con la certeza de la victoria que ya tenemos en Cristo. Así que les invitamos. Estamos cerrando semestre, ya la semana esta que vamos a empezar va a ser nuestra última semana de junio. Última semana del semestre, ya se nos ha pasado un semestre del 2021 y estamos en situaciones todavía difíciles y complicadas, de pronto más complicadas aún de lo que estábamos al principio. Pero hemos venido hablando de cómo debemos estar preparados para actuar y preparados para batallar. Nuestro testimonio como cristianos en nuestro entorno, pero también nuestra preparación espiritual para seguir batallando contra aquel que quiere causar caos, muerte, aquel que quiere traer solamente pérdida, desaliento, tristeza, enojo, ira, confrontación permanente. Y nosotros sabemos quién es Él. Así que en el nombre de Jesús les invitamos a que juntos estemos perseverando en oración, con toda súplica, con toda oración, sabiendo que de eso dependerá el que Dios abra puertas, el que Dios abra caminos y podamos salir de la situación en que vivimos. Muy bien, como decimos normalmente o como uno escucha normalmente en la milicia, rompan filas, dice al final, ¿cierto? Aquí estamos listos. Pero una vez que ya estamos equipados, ahora romper filas y cada uno a su lugar. Cada uno a ubicar el lugar donde Dios le ha llamado, a hacer lo que Dios le ha llamado y a traer la victoria de Dios en ese lugar donde Dios le ha llamado. Oremos por eso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias a ti, Dios Todopoderoso, porque no nos has dejado, Señor, ante un enemigo que es mayor y que nos puede destruir, sino que tú te pusiste a nuestro lado. Gracias porque tus palabras, Señor, tanto en el libro de los Hechos, en este libro de Efesios, como en otros versículos que hemos estado observando, siempre tu palabra nos habla de que estás con nosotros en la batalla. Tú no estás observando, tú peleas la batalla al lado nuestro. Tu Santo Espíritu está con nosotros. Tú eres el que guías y encomiendas esta dirección que tenemos con respecto a la batalla espiritual que libramos. Y por eso estamos seguros y confiados en que tú nos darás la victoria. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre
en la autoridad que está por encima de toda autoridad, en el poder que está por encima de todo poder, en el de Jesús, que murió, que fue sepultado, que resucitó y que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios el Padre, y a sus pies fueron colocados sus enemigos. Nosotros en el nombre de Jesús oramos por nuestra nación y declaramos sobre nuestra nación bendición. El enemigo no podrá ocasionar más daño, ocasionar caos. El enemigo tendrá que replegarse. Él es el que tiene que huir, porque nosotros en el nombre de Jesús, en oración, resistimos sus ataques y estamos preparados para sus artimañas. Gracias te damos por proteger tú el gobierno, Señor. Gracias te damos por proteger a todos aquellos que en cada lugar donde tú les has colocado están haciendo su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, rodea este país, guarda este país, Señor. Y a aquellos que de alguna manera han intentado hacer daño, Señor, ten misericordia con ellos y dales oportunidad de que te conozcan y dales oportunidad de que sus corazones igualmente cambien. Sabemos que obviamente el obrar es porque no te conocen, porque si te conocieran, Señor, se pondrían del lado tuyo. Pero oramos en el nombre de Jesús, que tú eres más fuerte y tú has vencido, Señor. Y nosotros en ti somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Te damos gracias. En esta semana colocamos lo que nos queda de este semestre para hacer un buen cierre, para preparar, Señor, un semestre. Oramos para que tú nos des sabiduría y dirección. Y todo lo hacemos para que la gloria y la honra tuya se manifiesten más aún sobre nosotros. Lo hacemos todo en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, les invitamos el próximo martes, nuestro último martes de este mes, y asimismo esta semana, nuestras actividades para cerrar bien el semestre y estar preparados para el que viene. Dios les bendiga, un buen fin de semana, Dios les guarde.